Listo. Listo, me indican porfa si escucha. Observemos que la información explícita en la celda corresponde a número atómico, símbolo del elemento químico. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, solo que con bajito volumen. Muy bajito, Néstor. Vale. Y masa atómica promedio. Ahí está bien. Listo, vale. Observe ahora la información implícita, que es la que se interpreta a partir de lo que vemos. ¿Qué significado tiene el número atómico? Representa el número de protones en el núcleo y permite identificar el tipo de elemento químico. ¿Qué información brinda el símbolo del elemento químico? Está asociado a un nombre que permite identificarlo y diferenciarlo de los demás elementos. Por ejemplo, veamos la información para el hidrógeno, helio, litio, berilio y boro. ¿Qué información provee la masa atómica promedio? Representa un valor medio que considera la contribución por abundancia de los isótopos de un elemento. Cuando se redondea, genera un nuevo parámetro denominado número másico. ¿Qué son los isótopos? Son átomos del mismo elemento que tienen en el núcleo el mismo número de protones, pero difieren en el número de neutrones y se encuentran en diferentes proporciones en la naturaleza. Los átomos de cualquier elemento pueden ser representados simbólicamente con la siguiente forma. X representa el símbolo del elemento químico, A el número másico y Z el número atómico. Por ejemplo, veamos cómo se representa el proteo, el deuterio y el tritio. De esta forma podemos diferenciar los isótopos de un elemento y los elementos entre ellos. ¿Qué es el número másico? Es un parámetro que representa la suma de los protones y neutrones en el núcleo de un átomo de un elemento químico. Observemos las subpartículas atómicas diferenciadas por color en los modelos para los isótopos del hidrógeno. ¿Cómo se calcula el número másico y la masa atómica promedio? El número másico es muy sencillo, corresponde al redondeo de la masa atómica promedio a números enteros. Y la masa atómica promedio se calcula con esta fórmula. Se suman los productos de la frecuencia por la masa atómica del isótopo. La información sobre la frecuencia se puede encontrar tal cual o como un porcentaje en tablas ya definidas. Cuando esta información viene como porcentaje, es necesario convertirla en frecuencia con esta fórmula. Analicemos el siguiente ejemplo. Para el potasio 41, el porcentaje de abundancia es 6,9102 y la frecuencia 0,069102, dando en el producto 2,8332. Este procedimiento se repite para cada uno de los isótopos y luego se suman los productos. Entonces, la masa atómica promedio para el potasio sería 39,1808. Como puede ver, para interpretar la tabla periódica a veces se requiere información complementaria. Para interpretar mejor los elementos de la tabla periódica, clasificamos los elementos químicos bajo los siguientes tres criterios: propiedades físico-químicas, grupos y bloques. Usando como guía un gráfico como este, se pueden hacer anotaciones que permiten interpretar la información implícita de la tabla periódica. El primer criterio mencionado son las características físico-químicas de la materia. Esto sirve para ubicar cada elemento como un metal, un no metal o un metaloide. Los metaloides son los elementos ubicados por encima y por debajo de la línea divisoria que inicia en el boro y termina entre el polonio y el astato, excepto el aluminio y el polonio, que se consideran metales. Los metales se caracterizan por tener brillo, por ser dúctiles, maleables y buenos conductores térmicos y de la corriente eléctrica. Por otro lado, los no metales no poseen brillo, son quebradizos y no son buenos conductores térmicos ni conducen la corriente eléctrica. En el caso de los metaloides, tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales.
Los más conocidos son el silicio y el germanio, que se utilizan en la industria electrónica. De acuerdo al criterio de división por grupos, los elementos pueden ser representativos, de transición y de transición interna o tierras raras. De acuerdo al criterio de división por bloques, pueden clasificarse como elementos del bloque S, bloque P, bloque D o bloque F. Los elementos representativos y los de tierras raras pueden identificarse en familias debido a que su comportamiento químico es similar. Para los elementos representativos tendríamos entonces a los metales alcalinos, metales alcalino-térreos, elementos térreos, elementos carbonoides, elementos nitrogenoides, elementos calcógenos, elementos halógenos, elementos gases nobles. Y para los de tierras raras o de transición interna, tenemos a los lantánidos y los actínidos. Ya vio la información general que se puede leer en una tabla periódica, pero hay más. ¿Qué otra información se puede leer? Números cuánticos, estructuras electrónicas, estados de oxidación, geometrías moleculares y geometrías atómicas, pero hay muchísimo más. Así que le invitamos a ver los otros videos de interpretación de la tabla periódica. Y recuerde que solo usted es el responsable de su aprendizaje. El docente es solamente un mediador en el proceso. ¡Hasta pronto! Bueno, entonces esta era un breve recorderis de la tabla periódica. Voy a usar una gráfica de la tabla periódica para mostrarles aquello de las propiedades para que si quieren tomen el pantallazo, lo tengan ahí en sus notas. Ya revisamos. Bueno, voy a usar esta. Bueno, voy a subir esta. En mi recorte. Bueno. Listo. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, esta es la tabla periódica, la que ustedes deben tener para el previo, ¿sí? Ya en lo posible, ya algo leída, ya estudiada, ya pues no aprendida, pero sí, digamos, con algo de dominio para que sepan a dónde ir, ¿sí? En cualquier momento. A dónde dirigirse en cualquier momento que les pregunten un peso atómico, que deban revisar un elemento como tal. Sí, más que todo se va a usar para los pesos atómicos. Entonces, bueno, ahí se ve bien, ¿cierto? Listo. ¿Qué les quiero comentar acerca de esto? Que pues es más teórico que otra cosa. Y es, por ejemplo, hablar de unas propiedades que tienen estos elementos. Y, por ejemplo, una de ellas es el potencial de ionización. Y dice que, bueno, de pronto aquí está la respuesta a lo que Javier hace un rato me preguntaba. Dice que es la energía que se necesita para quitarle un electrón a un átomo. ¿Sí? Eso es lo que es el potencial de ionización. Y el potencial de ionización generalmente aumenta hacia acá, hacia abajo disminuye el potencial de ionización, va a ser menor, y hacia arriba, pues claramente y lógicamente va a aumentar. Así como que para acá disminuye, ¿sí? Entonces yo coloco de para acá disminuye, eso es un aumento, eso es una disminución y eso es un aumento. Caramba. Entonces seguramente eso es lo que van a ver ustedes involucrado con este tema, el potencial de ionización. ¿Sí? Otra de las propiedades que van a encontrar
es la electroafinidad. Sí, básicamente eso ustedes lo ven todo así por encima rapidito. Y la electroafinidad, ¿qué dice en la tabla periódica? La electroafinidad también hacia abajo disminuye, hacia la derecha también aumenta, y bueno, hacia arriba también pues aumenta, ¿no? Y hacia la izquierda pues disminuye también. Bueno, hagan de cuenta que esto es una flechita bien bonita. Eso es lo que tenemos nosotros como electroafinidad, que es la cantidad de energía que se genera o cambia cuando se ganan o pierden electrones. Eso es electroafinidad. La energía que se genera o la energía que se cambia cuando se ganan o se pierden electrones. ¿Sí? ¿Por qué lo estoy haciendo con la tabla periódica? Pues para que tengan una guía, o porque seguramente una de las preguntas puede ser, defina la electroafinidad, por ejemplo, del grupo 1 hacia el grupo 2. ¿Qué pasa con la electroafinidad? Entonces se va a decir, pues la electroafinidad del grupo 1 hacia el grupo 2 va a aumentar. Otra propiedad, que es la última que vamos a ver, que es la última seguramente que les van a explicar también, es la electronegatividad. Y la electronegatividad consiste o es la capacidad de un elemento para ganar electrones cuando se enlaza con otro, ¿sí? Entonces, bueno, esta sí no se puede explicar aquí en la tabla periódica, pero seguramente en sus tablas periódicas, permítanme un segundo, yo reviso aquí si hay electronegatividad. Sí. Si ustedes revisan la tabla periódica en los elementos, hay un numerito que, por ejemplo, en el hidrógeno, si la tienen ahí a la mano, la electronegatividad es igual a 2,20. Entonces, cada elemento tiene definida su propia electronegatividad. Entonces, ¿tienen la tabla periódica? ¿La están observando? ¿La tienen a la mano? Listo, es importante que se familiaricen con ella. Es importante que no la pierdan de vista. Hay otra cuestión aquí, otra notación que se puede hacer, y es con respecto a los radios atómicos de los elementos. Los elementos que están acá, a este ladito, tienen el radio atómico más grande. Y en la medida en que vamos desplazándonos hacia la derecha, los radios atómicos son más pequeñitos. ¿Qué quiere decir? Que el radio atómico aumenta hacia acá. Y si lo miramos de arriba hacia abajo, los que están arriba, lo voy a hacer por acá, tienen el radio más pequeñito. Tienen el radio más pequeñito. Tienen este radio más pequeñito y en la medida en que vamos bajando, se va a hacer más grande ese radio atómico, ¿sí? Entonces hacia abajo aumenta. Eso así como a grandes rasgos, porque pues definitivamente en el examen no creo realmente que vayan a encontrarse con algo así, pero pues es importante saberlo. Es importante saber que entre las propiedades está el potencial de ionización, que aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba. Importante la electroafinidad, que hacia arriba aumenta, hacia la derecha aumenta. La electronegatividad, que cada uno de los elementos, no sé si alguien me cuente si ya había en algún elemento o ya había, por ejemplo, en el hidrógeno, que es 2,20, para que tengan la referencia en dónde encontrar ese número rápidamente en el examen. Y pues también podemos hablar del peso molecular de cada uno de los elementos. Entonces hay algunos ejercicios que le dicen a ustedes, bueno, hay el peso molecular del siguiente compuesto. Entonces, importantísimo que podamos hallar pesos moleculares teniendo a la mano la tabla periódica. Ya lo habíamos hecho alguna vez, ¿cierto? Ya habíamos calculado alguna vez el peso molecular. ¿O no fue acá? No, Néstor. ¿No? Listo. No, no, señor. Que yo recuerde, no. Listo, entonces ya revisamos qué es este cuento del peso molecular. Bueno, listo. Vamos a hallar, por ejemplo, el peso molecular y lo vamos a hacer práctico de una vez. Voy a compartir, esperen, lo copio aquí en el mismo Excel, en el mismo Word que tengo, para que lo podamos hacer y lo podamos practicar de una.
No vamos a perder tiempo. Dice, C, bueno, ya se los copio acá, ya les comparto la pantalla y lo revisamos. Y bueno, voy a compartir la pantalla nuevamente. Es esta. Acá. Ven esta fórmula, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, hagan de cuenta que esto es así. Es una fórmula. Ahí. Entonces, ¿qué nos pide a nosotros de pronto en el examen? Que puede ser un ejercicio así, que puede ser un ejercicio tipo examen. Hallar ese peso molecular. ¿Alguien tiene idea de por dónde podría arrancar a hallar ese peso molecular? No, ni idea. ¿No? Listo. Ay. Bueno, ya lo vamos a hacer. Este peso molecular lo van a usar en algún momento. Espérenme, no encuentro cómo compartir ya. En algún momento. Porque si hay una fórmula de las que vamos a ver más adelante que sí lo pide. Entonces, ¿tienen la tabla periódica? ¿Quién me indica cuál es el peso molecular de la C o carbono? Dos 2,56 o 58, algo así, Néstor. No. No, señor. Pero yo no sé o no me acuerdo cómo se halla el peso molecular. ¿Cómo así? Vamos. ¿Está en la tabla periódica? Claro que sí, sí, señor. Entonces ustedes en la tabla periódica de tener una especie de convenciones, con un elemento arriba donde digan con cada rayita qué significa cada uno de esos números. El peso molecular es el mismo peso atómico, para que entremos en contexto. Entonces, de eso se trata, de que ustedes logren identificar rápidamente en la tabla periódica qué les van a pedir. Sí, lo que vamos a manejar básicamente y lo que se maneja por ahora en esta unidad es peso molecular. Entonces, 223. del carbono. No, de carbono es 12. Sí. 12,011. 011. 12,011. Sí, Listo. ¿Y cuántos carbonos tenemos? ¿Cuántos carbonos ven acá? 12. Listo, entonces eso por 12. Y se halla ese valor. Vamos con el hidrógeno. Peso molecular del hidrógeno, por favor. 1. 10079. Bueno, 1. listo, dejémoslo así, ¿cierto? Néstor, una preguntita. ¿Ahí no se puede aproximar? ¿O tiene que dar el valor exacto? Sí, la idea sería utilizar las 3 unidades. Ah, ok. ¿Vale? Entonces, utilicemos los decimales para evitar confusión. ¿Y cuántos hidrógenos hay? 22. Se multiplica por 22. Listo, perfecto. Ahora queda un minuto, se va a cerrar, entonces ya regresamos nuevamente, ¿vale? El oxígeno tiene 16 y lo multiplicamos por 11. Perfecto, listo, ya estamos entonces. Al final, hallamos los resultados y sumamos todo. Y Listo. ese Ese es el gran peso molecular. Ya se va a cerrar, ya les envío nuevamente el link y revisamos entonces cuánto les dio. ¿Les parece? Si quieren, vayan operándolo.